Lo primero en ánimos de saludo, uno recuerda cada espacio y cada vivencia de Inbepal. Y quien quiera hablar de Inbepal, lo primero tiene que decir es dignidad. Esa es probablemente la primera expresión que debe formularse en relación a Inbepal. Uno recuerda acá, creo que fue la campaña presidencial del presidente Maduro, y fue un acto acá mismo, en este espacio, donde hicieron las primeras jubilaciones que estaban pendientes de trabajadoras y trabajadores de Inbepal, tema que estaba pendiente y se hizo precisamente acá en función de esa jornada, como ha sido constante todo el proceso. Sin embargo, lo que hemos hecho hasta ahora es apenas la antesala de algo que están haciendo. Sobre eso quisiera referirme un poco más adelante. Quisiera, sin ser muy largo en la intervención, por el temor a que no logre explicarme, voy a tratar de hacerlo más bien sucinto algunos temas. ¿Cuáles son los grandes desafíos del Plan de la Patria en esta etapa? En esos desafíos del Plan de la Patria en esta etapa, que son unos grandes desafíos nacionales, hay un plan sectorial de industria. Y dentro de ese plan sectorial de industria está el plan de la cadena forestal y de papel, y está Inbepal. Es muy importante que lo esquematicemos de esa forma, porque no son empresas aisladas, sino que son empresas dentro de un tejido productivo y son empresas dentro de unas cadenas productivas. Si uno lo analiza, por ejemplo, en función de lo que es el significado del desarrollo de la cadena industrial, uno podría decir, bueno, Venezuela tiene un amplio potencial forestal, tiene un amplio forestal en todo lo que es la cadena de cartón, papel y la cadena forestal. Papel y cartón dentro de esa cadena. Dentro de esa cadena, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos dentro de la cadena? Entonces uno empieza a sacar la contabilidad, empieza a sacar los números y empieza a fijar las metas. ¿Cuántos cuadernos hacen falta en Venezuela? ¿Cuántas resmas hacen falta en Venezuela? ¿Cuánto de materiales impresos? ¿Cuántos sacos de cartón, de papel hacen falta para el cemento en Venezuela? Y a partir de eso empieza a diseñarse nuestro plan. Evidentemente esa tarea lleva una parte que probablemente es un componente que hemos empezado a desarrollar, pero que nos falta, que es que realmente existe una correspondencia desde el punto de vista del potencial de Inbepal y del injerto, el espacio donde se siembra el potencial de Inbepal. Ahí me quiero referir a una tarea. Está el sistema de compras públicas. Para que el sistema de compras públicas funcione, nadie debería comprar del Estado una resma de papel que no sea Inbepal. Pero al mismo tiempo hay que garantizar las materias primas íntegramente a Inbepal para poder satisfacer esa demanda. Y eso tiene que ver con una visión estratégica. Yo lo tomo de la primera intervención, Pedro, ¿no? Lo tomo de la primera intervención, que es la visión estratégica de construir un nuevo metabolismo del capital. Construir un nuevo metabolismo del capital significa que los recursos que tenemos alimentan ese nuevo metabolismo. Pero poco hacemos que los recursos que tengamos, ahora más finitos que antes, esos recursos, consecuencia de la guerra económica, no los direccionemos al injerto productivo, sino que los direccionemos o se nos vayan o se nos pierdan en actores que precisamente propician la guerra y que terminan generando dinámica especulativa. Eso es cerrar el metabolismo, eso es cerrar los circuitos del capital. Si tú estás generando, por ejemplo, a través del carnet de la patria, estás generando un recurso para la madre trabajadora, para la madre, para el hogar de la patria, estás generando un recurso, poco haces generando ese recurso para que tenga que ir a una librería X a comprar algo 7 veces el precio. Es preferible que ese recurso esté direccionado
a quien va a producir en una estructura de costo sana, como es el caso de Inbepal. Entonces el recurso rinde más el recurso que invierte el Estado y rinde más el recurso del compañero trabajador o de la persona que está teniendo un beneficio en este sentido. Lo primero que quería era, si me permiten, es neta función de casquillo absoluto. No pierdan la oportunidad, no pierdan la oportunidad, no pierdan esa oportunidad. Lo que ustedes siempre han soñado y siempre han defendido está ahí. Créanme que si algo uno aprende en la vida es de ustedes. En las no sé cuántas visitas y cuántas jornadas de trabajo con ustedes. Si algo se aprende es de los trabajadores de Inbepal. Entonces, temas a resaltar que probablemente hay un aporte fundamental que ustedes deberían generar. Me atrevo a sugerir. Fíjense que no lo voy a decir en el tercer objetivo del Plan de la Patria, lo voy a decir en el segundo. Método de gestión, cultura revolucionaria, cultura, voy a referirlo así, la dimensión cultural de la economía. ¿Qué tienen los trabajadores de Inbepal que decir en la cultura, en la visión de la economía? Es verdad que el canto es parte de la cultura, pero la cultura revolucionaria en una fábrica son los métodos de gestión. Eso es lo que define la cultura en una fábrica. Uno no puede decir que asume una fábrica socialista si los métodos de gestión son capitalistas. No puede. Soy muy eficiente, tengo una fábrica socialista, mira cómo está pintada de roja por fuera. Tengo tales números, pero la gente está explotada. Eso será otra cosa, será una fábrica en propiedad estatal, pero no es una fábrica socialista. Y nuestro tema es construir fábricas socialistas. Se ve la trascendencia que tienen que aportar los trabajadores de Inbepal. Y además, como ustedes tienen la humildad para hacerlo, porque parte de la humildad es decir que no es que los demás modelos tienen que ser como el de uno, ¿verdad? Pero uno puede ofrecer su experiencia. Entonces, un tema crucial, sugiero yo, propongo, compañeros y compañeras, el tema de la cultura en esta fase y que tienen que ofrecer ustedes. Segundo tema muy importante, sustitución de importaciones. Y ahí yo quisiera plantearles que no solamente se trata del proceso que ocurra dentro de la fábrica, sino como cada fábrica tiene que ser un demandante de una nueva relación productiva en el país. Porque Inbepal tiene una experiencia de lo interno y uno lo conoce. Y entonces van a instalar una línea acá, la línea esta que instalaron acá de este lado cuando hicieron la segunda, la extensión de la de Cuaderno, la que está de este lado. Intersiste. Y entonces lo hacen, y yo sé cómo fue eso. Ustedes resolvieron, los trabajadores resolvieron. Pero parte del demandante, lo que quiero decir como tema demandante, es que las fábricas tienen que construir tejido y tienen que demandarse entre sí. Ustedes tienen que demandarle a las fábricas de matricería, a las fábricas de molde, a las fábricas que hagan troquelado, a las fábricas que hagan componentes de rodaje, etcétera. Tienen que demandarle que produzcan lo que ustedes necesitan. Porque las grandes industrias, las industrias pivote nacional, tienen que ser demandantes del resto del sistema. ¿Logro transmitir la idea? Si no, no va a haber sustitución de importaciones. Y tienen que agarrar, y entonces se le dice, ¿cómo está de roto el sistema de matricería y moldes en el país? Es probablemente uno de los puntos rotos, de los grandes cuellos de botella que tiene todo el sistema industrial venezolano. Donde uno agarra y repara una pieza. Si una pieza de hierro se rompe, ¿dónde la repara? ¿Cómo la repara? Entonces la solución rentista petrolera es cotízala. O sea, la solución de sustitución de importaciones es cotízala, ¿no es? Entonces lo que quiere decir plantear es, si ustedes le dicen a los trabajadores de Inbepal, resuelve el problema, yo estoy seguro que aunque sea pegando unos cables se resuelve, seguro. Pero lo que quisiera plantear es que las empresas que han avanzado en su función se conviertan en injerto, es lo que quisiera significar. No sé si logro transmitir la idea.
que le metan casquillo a las otras empresas para que se arme tejido. ¿Qué es un injerto? ¿Qué es un injerto a los Chávez? Un injerto es lo que se siembra. Para que el injerto sirva, para que el injerto funcione, hay que regarlo, ¿verdad? ¿Qué es regar una empresa? Una empresa, regarla es ponerle materia prima. Proteger una empresa, ponerle la brea en la junta donde está para que pueda pegar el injerto y no se le metan bacterias, no se le metan otros componentes, ponerle la brea ahí para que eso pegue. Significa crear referencias y posibilidades en cuanto al sistema de distribución, en cuanto al sistema de logística, en cuanto al sistema de comercialización, para que no vengan las bacterias y se le metan y bachaqueen con los productos de los trabajadores. Eso es proteger el injerto. ¿Y qué más es el injerto? Que el injerto florezca, ¿verdad? Que el injerto no solamente está ahí, sino que retoñe el injerto. Ustedes pueden hacer la teoría del injerto de Chávez. Tradúzcanos la teoría del injerto de Chávez en el Plan de la Patria. Los trabajadores de Inbepal deberían tomar la bandera de construir, traducir la teoría del injerto socialista productivo en el Plan de la Patria al 2025. Uno de los grandes desafíos del Plan de la Patria es el tema del injerto productivo. Entonces quisiera, ahí va crítica para todo el mundo, de autocrítica para todo el mundo. El injerto es regarlo, ¿verdad? ¿Cómo se riega esto sin materia prima? ¿Cierto? El injerto es proteger la comercialización. Vaya y venda como pueda. No, es en las ferias escolares, es en el bolso de los chamos de las escuelas. Ustedes tienen, compañeros y compañeras, yo exhorto que salgamos de esta asamblea con un compromiso. No sé si el número que voy a decir es muy osado, pero propongo que la K del Plan de la Patria al 2025, y nos pongamos todos en esta tarea, propongo que la K del Plan de la K, ¿saben qué es? La Agenda Concreta de Acción, es el corto plazo del Plan de la Patria. Bueno, que la K de este semestre del Plan de la Patria sea que todos los cuadernos que van en los morrales escolares de junio próximo sean producidos por Inbepal para los niños y niñas de nuestras escuelas. Aquí están las capacidades productivas para eso. Lo que hay es que echar a andar de una vez el ciclo de la zafra productiva para que arranque ya, y no arranque en mayo o junio, sino que para que arranque ya la zafra productiva. Eso es sustitución de importaciones. Eso es agarrar y producir, bueno, sustitución de una parte. Las bobinas no la vamos a hacer acá, pero por lo menos una parte, a menos que direccionemos a otros que si tienen capacidad de hacer la bobina y direccionemos a que no las revendan en otro lado, sino que las direccionen al sistema productivo nacional. No estoy metiendo ninguna indirecta. Pero capacidades productivas hay. ¿Qué más social que el cuaderno que va para un niño en una escuela? ¿Qué más apuesta, qué más significado para una fábrica que ser el papel donde un niño aprende a escribir y a sumar? Esa es la necesidad y la función social. Eso es lo que define el número del plan. El número del plan se define en cuántos niños hay en las escuelas, cuántos cuadernos necesita cada niño, y luego viene el detalle del plan. Tantos son de primaria, tantos son de tal, tantos son del liceo, tantos son de universitario. Entonces tantos son de una línea, tantos son cuadriculados, tal. Eso es lo que define el detalle del plan. Pero el número del plan es un número social. Y el número social es el requerimiento del país. Se atiende primero y luego viene la capacidad de exportación. Pero se atiende, ese es el número del plan, es el número del plan sectorial. Ese número del plan sectorial de Inbepal define una demanda a otros componentes del sector productivo. La tinta, las cajas, el hilo, la grapa, los otros componentes que se generen. Entonces, es muy importante que ese detalle lo tengamos. Ese detalle que acabo de decir ahorita, tanto para las grapas, tanto para el hilo, tanto de la tinta tal, ese detalle se requiere en el plan. Porque nuestro plan no es un juego. Nuestro plan no es un aproximado. Nuestro plan no es una experiencia liberal de probablemente va para allá.
Nuestro plan tiene que ser, como decía Chávez, preciso en el detalle, hasta la saciedad, y osado, indetenible en la acción para conquistarlo. Ese es nuestro plan. Ahora, que nosotros digamos eso ahorita, pero yo se los digo, y vamos, si quieren lo sometemos a votación. Yo puedo someter a votación una idea. Asumimos como acá del Plan de la Patria el desafío de construir y hacer todos los cuadernos que van a ir en los morrales de los CLAP en el próximo junio. ¡Lo asumimos! Entonces lo asumimos todo. El asumirlo todo significa que debemos salir de acá el lunes con el listado de lo que significa eso en cuanto a materia prima, para empezar a bregarlo de una vez, para empezar a construirlo. Y de aquí yo salgo hablando con el ministro Elías Agua y con el ministro Simón Serpa y decirle, mira, aquí los compañeros asumen que pueden hacer todos los cuadernos completos. Y ahorita mismo le pongo un mensaje al comandante, al presidente Maduro, diciendo que ustedes asumen ese compromiso. Eso además nos pone tensas las metas, y nos moldea la esperanza, porque la esperanza, compañeras y compañeros, no es una cosa de un acto ciego de que por allá va a ocurrir. La esperanza se construye hoy. Las metas tenemos que ponerlas tensas. Y es un componente muy importante, Santiago, Avendaño, Marián, los compañeros, que les toca parte de la tarea de sistematizar y llevar la referencia del plan. El plan no solamente puede suponer lo que hay que hacer, el plan tiene que definir los medios y el cómo se va a hacer, y el seguimiento de lo que vamos a hacer. Si no metemos ese piquete dentro del plan, si no le ponemos el piquete de cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, corremos el riesgo de que el plan se burocratice y que el plan sean unas metas que van a ocurrir allá. El plan no es un plan de los planificadores. Nosotros no vamos a permitir, ¿cierto?, que después de que estas asambleas han estado regadas por todo el país, que el pueblo está construyendo el plan, nosotros no vamos a permitir que el plan se burocratice. El plan no son unas metas de alguien allá arriba. El plan es nuestra agenda concreta de acción del día a día. Es lo que vamos a hacer día a día. Si en el día a día no avanzamos en el plan no existe. ¿Cómo se llega al 2025 si no estamos en el 2018? Si no estamos en el 19, en el 20. No, mágicamente en diciembre del 2024 aparece el plan en el 2025. ¿Eso no es así? Correcto. El plan lo vamos construyendo progresivamente y parte del plan es construir la viabilidad del plan. Entonces, ¿qué cosas en medio de la guerra podemos hacer? Ese es el acá del plan de INVEPAL. ¿Qué cosas de INVEPAL? En la economía del mantenimiento. Oiga bien, oye Omar, ¿qué cosas en la economía del mantenimiento, capacidades operativas de INVEPAL podrían recuperarse plenamente sin inversión de bienes de capital? ¿Se ve? Nosotros tenemos cosas que podemos recuperar, que podemos poner operativas. Hay veces que lo que falta es algo que se dañó hace 10 años y está parado porque, y ustedes lo saben, el pelo. Yo recuerdo cada una de las visitas que uno me decían, aquí está dañado esto, aquí está dañado tal cosa, aquí no conseguimos tal repuesto, tal. Entonces, ¿cuál es el acá? ¿Cuál es la economía del mantenimiento de INVEPAL? Ustedes tienen mucha experiencia en eso. Pero ¿cómo nosotros hacemos que sin comprar una nueva máquina, recuperando las que tenemos, podamos ponerle valor agregado? Esa es una tarea indispensable. Tarea indispensable. Ya habrá que hacer una priorización como uno lo hace en una casa, ¿verdad? Si tal cosa me cuesta N cantidad de dinero y no tengo esa cantidad de dinero, yo empiezo con la otra que puedo, ¿verdad? Nadie empieza con la casa y dice, bueno, de la casa ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un arreglo, una remodelación. Bueno, ¿qué hacemos? Túmbala toda. ¿Quién arregla su casa así? Uno se mete en el baño y arregla la pieza sanitaria, la broma, tal, no sé qué. Cuando tiene para la cerámica, pone la cerámica. Cuando tiene para la llave, pone la llave. Si no, mientras tanto le pone una gomita. Y si no, le pone un remiendo, tal. Así no es que uno arregla las cosas. Bueno, así es el plan. Uno prioriza lo que tiene que ver con el objetivo y se va construyendo la agenda. El plan de mantenimiento de INVEPAL, la economía del mantenimiento es crucial. ¿Con qué recursos va a generar? Y ahí viene una tarea
que ustedes tienen que pedirle a Industria, vamos a hacerle un reconocimiento también a los compañeros del Ministerio de Industria, a Juan, el ministro, los viceministros, todo el equipo del ministerio. Entonces tiene que venir el compromiso de que cuando ustedes recuperen una capacidad productiva, hay que exigir que el sistema de compras del Estado se alinee con esa capacidad productiva. Porque más de una vez ha pasado que se recupera una capacidad productiva y después a parir. ¿Correcto? Entonces está recuperada la capacidad productiva y entonces no. El Estado, que es el que tiene que ser el comprador fundamental de las empresas del Estado, está mirando para otro lado. O genera una importación o genera lo que sea. Demasiado ácido para el gusto de alguien, pero eso es así. Se recupera capacidad productiva, tiene que haber una política, unas medidas temporales que sencillamente cierran lo que es la importación del producto que sea y se direcciona completo. A lo que va a gastar en importación de producto terminado, lo invierto en la materia prima de lo que va para esto, hasta que se genere la materia prima completa. ¿Se logra ver la idea? Pero si nosotros no cerramos esos detalles, ustedes saben los detalles, si no cerramos esos detalles, el plan no va a funcionar. Como decía Chávez, el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, si no cerramos los detalles, el plan no va a funcionar. Hay que ponerle no solamente el gran sueño, sino cómo se avanza en función de ese gran sueño. Luego, otras cosas que quisiera plantearles. Yo diría que hay dos grandes desafíos. Puedo poner para listar los desafíos, no para poner dos, para listar los desafíos. Primer desafío, método de gestión en las industrias del Estado y en las industrias de nuevo tipo, lo que es el nuevo tejido productivo. ¿Qué tiene que decir INVEPAL en cuanto a los nuevos métodos de gestión? La cultura revolucionaria dentro del sistema productivo. Segundo tema, el injerto. ¿Cómo hacer del injerto el tema vertebral, si me permiten sugerir, el tema vertebral que los trabajadores de INVEPAL propongan dentro de la visión integral del Plan de la Patria? El injerto. Dentro del injerto, que yo creo que es el tercer punto, pero lo planteo de una vez, ¿qué estimula las grandes industrias del Estado para la economía local? ¿Cómo conectan el sistema industrial del Estado con la economía de los consejos comunales, con la economía alternativa que se genera en el entorno? ¿Qué de lo que hace INVEPAL puede ser una pequeña unidad productiva de un barrio acá al lado de San Vicente? ¿Qué podemos nosotros pedirle a un consejo comunal y especializarlo? Y entonces ese consejo comunal de repente que se va a especializar, qué sé yo, en una máquina, en una dobladora, en producir el filamento, lo que va a ser para las grapas, lo que sea. Ustedes definirán cuál es lo que ustedes compran a otro, que no lo produce, pero que puede ser el injerto del sistema productivo. Entonces se voltean y le dicen a los compañeros, a nosotros nos hace falta de China tal maquinaria de producción. Presidente Maduro se voltea a China, busca la maquinaria de producción y va para el poder popular. Y entonces INVEPAL pasa a tener unas ramificaciones en su sistema productivo, y no solamente es la planta, sino que se arrastra plantas de la economía local. Yo diría que es el tercer punto. Primero, método de gestión. Segundo, injerto productivo. Tercero, lo que el comandante Chávez llama el punto y círculo. El punto y círculo, la parte más sencilla que lo hemos hecho, son dar los cuadernos para la feria, es para ir al barrio, al consejo comunal y distribuir los cuadernos, venderlos al precio que es. Pero lo más complicado es construir injerto productivo. Lo más complicado es decir, ¿qué puede hacer el compañero que tenga que ver con la fábrica? Piensen, desmenucen la fábrica. Seguramente hay cosas acá que compramos a cualquiera que lo pueda hacer un compañero de un consejo comunal, pero hay que especializarlo. No es la compra circunstancial de los uniformes, no es la compra circunstancial de las botas, no es la compra circunstancial de tal cosa, es la compra recurrente que permite que se prenda ese tejido productivo ahí. Ese es el tercer punto que yo quisiera plantearles. Y luego viene en la cadena productiva. ¿Qué de la cadena productiva hay que hacer en los cambios estratégicos? Entonces ese es el plan sectorial. ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuáles son los puntos difíciles de la cadena productiva? ¿Cuáles son los puntos que demandan un salto en la cadena productiva? ¿Se ven?
Nosotros tenemos parte de la cadena productiva de papel completamente roto, ¿correcto? O sea, la molienda es un tema roto. Parte de las materias primas, la capacidad de procesado de materia prima es un tema roto. Entonces nosotros tenemos que resolver. Nosotros prácticamente que arrancamos la cadena en el escalón 3 o 4, por ponerle, exacto, la parte prácticamente intermedia, lo que es la transformación, pero la parte previa, que es el valor agregado, no la estamos generando, no la estamos fomentando. Entonces, es un tema que tiene que ser del plan en este momento. Entonces, compañeras y compañeros, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Qué en concreto propone INVEPAL? ¿Cuáles son las metas que nos ponemos por año? Por año. Y luego viene, que es el cuarto punto que yo quisiera plantear, el sistema de compras públicas. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a construir? Pues bien, es el momento más delicado de la historia. Es el momento más difícil de la historia. Es el momento donde viene el salto definitivo. Ustedes lo que han venido haciendo es acumulando contradicciones para ese salto. Probablemente INVEPAL es de las primeras líneas de resistencia, de las primeras líneas de referencia de organización de un nuevo método de gestión en los trabajadores, de un método de gestión que asume que la eficiencia es una consigna del socialismo. Óigase bien, no son industrias parasitarias de un sistema de presupuesto, son industrias productivas que generan con criterio social la visión de rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia? Si alguien lo sabe, son ustedes. Que es que el sueldo de uno dependa de la producción. Y que uno no va, cuando baja la producción o se afecta la producción, a aumentar los precios para mantener la función de costos, ¿correcto? Sino que se hace con eficiencia. Eso va en el modelo de gestión. Porque es una desviación creer que las industrias son simplemente acumulación de trabajadores y protección presupuestaria de las industrias. Si miren, muy brevemente recapitular unos temas que parecieran fundamentales desde el punto de vista de los aportes del plan de INVEPAL para el plan de la patria. Primer tema, bueno, Aristóbulo, Marco, los demás compañeros, ¿cuáles uno podrían decir que son los grandes acentos, los grandes desafíos, los puntos que pueden ser inflexión dentro del plan de la patria en esta fase? Primer tema crucial, que pareciera que hay una amplia potencialidad, métodos de gestión, la cultura en la economía. Esos son los métodos de gestión en la fábrica. Ahí INVEPAL tiene indudablemente los grandes puntos desde el punto de vista de los aportes, que las fábricas socialistas son fábricas de eficiencia, son fábricas que se diferencian del modelo capitalista precisamente en los métodos de gestión, pero que también rompen con cualquier visión que pretenda ser que simplemente son esquemas ineficientes, presupuestarios y que no tienen que ver con la producción y la eficiencia en la producción. Ahí nosotros tenemos unos temas paradigmáticos: eficiencia en los métodos de gestión, democratización en los métodos de gestión y forma y relaciones de la producción en la fábrica. Un elemento pivote que podría ser uno de los temas que se encomiende como tarea en el caso del plan y que hemos visto en las asambleas de más de 700 compañeros y compañeras de esta fábrica en estas largas jornadas que hemos tenido de democratización de la planificación en Venezuela, como ha sido el llamado del presidente Maduro. Segundo de los puntos que pudiera ser de amplísima importancia, que tuviésemos la radiografía, la transcripción, la descripción de lo que significan los injertos socialistas escritos por los trabajadores de INVEPAL para que estén precisamente en el caso del plan de la patria. Decíamos que los injertos socialistas tienen varias fases, tienen varios componentes. El primero de ellos, cuando un injerto, ¿cómo se siembra? ¿Qué protege la siembra? En el caso del área productiva, la siembra tiene que ver con los insumos, tiene que ver con las materias primas. Si una fábrica del Estado no se garantizan los insumos, no se garantizan las materias primas, no se está garantizando el proceso productivo de esa fábrica. Segundo componente, ¿cómo están los injertos desde el punto de vista donde brota
ese proceso productivo, dónde procesa el injerto. Si nosotros agarramos y no tenemos redes de comercialización, no tenemos distribución, no tenemos dónde ubicar los productos, lo que va a ocurrir es que el bachaquerismo se apropie de productos elaborados a estructuras de costos adecuadas y sencillamente los ubique en otro espacio distinto al del socialismo. Es decir, que lo que permite que se proteja el injerto tiene que ver precisamente con los esquemas de distribución, comercialización. Otro de los componentes lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones, tema crucial desde el punto de vista del fomento del sistema productivo. Tercer punto que pareciera gran aporte, y aprovechando que está acá Aristóbulo y que están los compañeros de la gobernación, tiene que ver con la economía local, cómo las fábricas estelares, desde el punto de vista de la construcción del socialismo, fomentan arraigo desde el punto de vista local para la producción. Que compra Inbepal, que le compra a otro, o que se importa de otra parte y que se puede producir en el barrio aquí al lado en San Vicente. ¿Qué línea de producción debería asumir la comuna y que va a ser consumida sus productos acá en Inbepal? Eso es la siembra del arraigo, el punto y círculo en lo económico, en lo concreto es eso. Y eso es parte de la planificación del proceso productivo. Y probablemente de lo más bello que hemos tenido es la visión temporal del plan. Cómo el futuro arranca hoy, cómo el futuro es el tema de la esperanza, cómo nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y parte fundamental de eso es el acá del Plan de la Patria. Estos 2 años donde va a estar asignado por la economía del mantenimiento. ¿Qué podemos recuperar de Inbepal? Poner en plena capacidad productiva mientras generamos todo el resto del proceso productivo. Probablemente una de las cosas más bellas y que deberíamos decirle a todo el país que se ha aprobado el día de hoy acá en esta asamblea tiene que ver con un corto plazo del Plan de la Patria. El Plan de la Patria no es en el 2025, el Plan de la Patria arranca hoy. Y arranca cuando los trabajadores de Inbepal dicen que van a enfrentar la guerra económica produciendo todos los cuadernos que van a estar en los morrales de nuestros niños en el próximo mes de junio. Eso es la construcción del futuro en el presente. Ese es el Plan de la Patria que estamos construyendo entre todos y donde sencillamente va a florecer la esperanza. Un abrazo muy grande.